Buen día tengan el día de hoy. Vamos a demostrar que por método de trigonometría podemos encontrar el área de un polígono regular a partir de solamente el número de lados que contendrá y la longitud de uno de ellos a partir de datos trigonométricos y propiedades de la geometría. Vamos a empezar con este ejemplo de aquí. Viene siendo un hexágono, una figura regular de 6 lados. Vamos a aclarar primero esas propiedades. Voy a anotarlas en esa parte. Propiedades de los polígonos regulares. Tienen varias propiedades que vamos a ocupar para esta sesión. Una de las primeras propiedades es que está compuesta de n lados. Va a tener una cantidad determinada de lados, el cual va a ser un número entero. Puede ser desde 5 lados, 6, 7 y así de forma infinita. Un segundo ejemplo que vamos a recuperar es que todos sus lados son iguales. Dados una longitud, entonces todas las longitudes que tenga este polígono van a ser iguales. Tercera propiedad, todos forman triángulos. Respecto al centro, si se realizara la unión de los puntos hacia el centro de ese polígono regular, van a formarse triángulos todos de las mismas dimensiones. Y va a tener otra cosa interesante para estos triángulos. Algo que nos va a interesar es que van a ser simétricos. Simétricos respecto a cada uno de sus lados, que vamos a ver aquí que va a ser simétrica y se va a dividir por la mitad. Y otra cosa que nos va a interesar es que van a dividir al círculo del interior. Lo van a dividir según el número de triángulos que forme. Y esos números de triángulos va a ser los 360 grados que va a tener el círculo completo entre el número de lados. Es lo que nos va a interesar. Entonces, aquí vamos a aplicar una primera propiedad. Tenemos este hexágono formado de 6 lados. Está formando un ángulo de 360 grados de esta circunferencia. Cada uno de esos ángulos de esta parte va a medir un valor alfa que vamos a definir aquí. Alfa viene siendo el ángulo completo de 360 grados entre el número de lados. Hay que tomar en cuenta ese dato. 360 grados entre el número de lados que tenga. Por ejemplo, si en este caso es un hexágono, tenemos que es 360 entre 6. Hacemos la división y vemos que cada ángulo viene siendo de 60 grados, cada uno de ellos. Ahora vamos con el segundo ejemplo. Aquí tenemos el triángulo proyectado, el que nos va a interesar. Dijimos que va a tener lados iguales, entonces este viene siendo el valor de L. Lo voy a colocar aquí abajo. Esa sería la longitud de su lado. Y que van a estar divididos por la parte del centro. Entonces, si aquí vemos simetría de esta parte, vemos que tenemos dos triángulos similares. Tenemos este primer triángulo cuya longitud va a ser la mitad, 1/2 de L. Y de este otro lado también, 1/2 de L. Y esto viene siendo su base. La altura es la que nos va a interesar. Aquí esta va a ser nuestra duda. ¿Cuál es la altura de esta figura? Para ello ya tenemos otra propiedad, que este lado divide la mitad y que este ángulo también se va a dividir por la mitad, que vamos a ver en el paso número 3. En este paso ya definimos que este viene siendo tu ángulo, vamos a definir un ángulo beta y este va a ser L entre 2. Para definir el ángulo beta dijimos que viene siendo el ángulo alfa entre 2, pero recordando que era alfa, entonces sustituimos, sería 360 entre n y todo eso entre 2. Aplicamos fórmula del emparedado y nos quedará que beta sería 360 entre 2 veces el valor de n, pero podemos sacar un factor común de ambos, podemos sacar el factor 2, podemos sacar 180 por 2 dividido entre n por 2.
eliminamos este factor y lo que nos va a quedar sería ahora sí el valor de beta, el ángulo que nos va a interesar. Beta va a ser igual a 180 entre n, 180 entre el número de lados. Ahora sí podemos definirlo a partir de nuestra figura. Por ejemplo, para en este caso, si beta es un hexágono, bueno, si esta figura es un hexágono, tenemos que el ángulo que va a tener es 180 dividido entre 6. Y ahora sí, el valor completo de nuestra figura sería de 30 grados para este ejercicio. Ya tenemos este ángulo de aquí, en ejemplo con el caso del hexágono. Una vez definido quién viene siendo beta y que este es nuestro lado a la mitad, vemos que en respecto a nuestro ángulo de referencia, este es el ángulo, este viene siendo el cateto opuesto. Y el que nos interesa es el apotema, o la altura de esta figura. La apotema la vamos a definir como el cateto adyacente. Y este es nuestro ángulo de referencia. Recordando razones trigonométricas o las operaciones de trigonometría, vamos a darnos cuenta que la tangente del ángulo, en este caso va a ser beta, es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Dijimos que el cateto opuesto viene siendo el entre 2 dividido entre el cateto adyacente, que viene siendo la apotema, valor desconocido, valor que vamos a obtener a partir del número de lados, el número de lados y la longitud de uno de ellos. De una vez podemos sustituir el valor de beta. Beta, recuerden que era 180 entre el valor de n. Una vez definido esa fórmula, nos deja despejar el valor de a. Hay que despejar. Una vez despejado, definimos que el apotema está dividiendo, va a pasar a multiplicar y ese valor de la tangente va a dividir. Entonces va a ser un intercambio de valores y nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces la fórmula para encontrar la apotema sería, haciendo ya los acomodos, este 2 está dividiendo, va a pasar para abajo, entonces sería L entre 2 por la tangente de 180 entre n. Y este sería el valor del apotema que nos va a interesar. ¿Para qué? Para aplicarla según esta fórmula. Recordando la fórmula de el polígono regular es la apotema multiplicada por el perímetro y dividido entre 2. Algo que hay que rescatar sería que el perímetro se obtiene de la siguiente forma. El perímetro es igual al número de lados por la longitud de uno de ellos. Entonces hacemos una doble sustitución. Voy a borrar por esta parte. Ya no ocupamos las propiedades de los polígonos. Nos queda lo siguiente. Sustituyendo el valor de beta. Una vez sustituido el valor de beta, he encontrado la apotema y definido el perímetro, nos queda que la área es igual a la apotema. Hay que sustituir el valor, sería L sobre 4 veces tangente de 180 entre n. Eso viene siendo solamente la apotema. Por el perímetro viene siendo n por L. Y si no tenemos denominador, agregamos 1 por definición. Todo eso dividido entre 2, igual agregamos un 1. Aplicando reglas del emparedado o reglas de las divisiones de fracciones, nos queda que lo de arriba se va a multiplicar con lo de abajo y lo de abajo se va a quedar multiplicando con lo de arriba y queda abajo. Quedaba 2. Aquí quedaba 2, perdón. Entonces aquí tenemos área igual a n por L multiplicado por L y eso multiplicado por 1, pero quedaría lo mismo, sería entre 2 por 2 nos quedaría 4 por la tangente de 180 entre n. Haciendo cambios de valores y reduciendo al término mínimo, sería área es igual a n por L cuadrado, o sea, el número de lados por la longitud de uno de ellos elevado al cuadrado, sobre el 4 veces la tangente de tu ángulo 180 grados, ya una vez reducido,
entre el número de lados que tendrá ese polígono. Pueden ser 5, pueden ser 6, puede ser aplicado para cualquier polígono cuyos valores que se conozcan serían los valores de n y L. Ya no requieres de conocer el apotema porque eso por trigonometría ya te lo está resolviendo aprovechando las propiedades de los triángulos y los polígonos regulares. Nos queda que es el número de lados por la longitud de uno de ellos elevado al cuadrado. Todo ello dividido entre 4 veces la tangente de 180 entre el número de lados. Entonces, si conocemos, por ejemplo, el número de lados del hexágono, que es igual a 6, la longitud de uno de ellos es igual a 6, podemos encontrar por cualquiera de las dos formas esta área. Voy a borrar esta parte de aquí. Y tenemos la forma por los dos métodos, ya sea conociendo el apotema o conociendo el número de lados y la longitud de uno de ellos. Vamos a aplicar las dos fórmulas, las voy a colocar de diferente color. Tenemos el área por el método que encontramos, sería n por L cuadrado, entre 4 veces la tangente de 180 entre n. Ese es un método. Y el segundo método sería el área es igual al apotema por perímetro sobre 2. Recordando los valores que obtuvimos y sustituyéndolo sería área es igual al número de lados, es un hexágono, por la longitud de uno de ellos, que sería 6, es elevado al cuadrado, entre 4 veces la tangente de 180 entre 6. Y para el caso de esta figura, por el otro método sería área es igual al apotema, sería 5.19 por el perímetro sería n por L, entonces sería el número de lados 6 por la longitud de cada uno, sería 6. Todo eso dividido entre 2. Entonces ya tenemos los valores, pues empezamos a sustituir, sería 6, área, es igual a 6 por 6 al cuadrado, sería en total 6 al cubo, sobre 4 veces la tangente de 30 grados. Y del otro lado nos queda, si sacamos un término en común, sería área es igual, sería 5.19 por 18. ¿Por qué ocurriría eso? Entonces tenemos aquí 6 entre 2, lo dividimos, nos queda 3, entonces sería 3 por 6, nos quedaría 18 por 5.19. Proceden a sacar estos resultados con su calculadora, ya sea en trigonometría en sistema sexagesimal o solamente hacer esta multiplicación y van a ver que ambos resultados van a ser el mismo o aproximado, depende de cuántas decimales quieran rescatar. Vamos a enfocar aquí en la calculadora. La primera fórmula sería 6 elevado al cubo entre 4 veces la tangente de 30 grados. Una vez corroborada la información con lo que está aquí en el pizarrón, obtenemos el valor del área. En este caso, el valor del área nos va a quedar en 93.53. Como son áreas, entonces la unidad de superficie es la unidad elevada al cuadrado. Ahora vamos con el segundo método. En el segundo método es 5.19 por 18. Nos da 93.42.
nos da 93.42 unidades al cuadrado. Y dirán, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Pues les diré que en la operación trigonométrica pueden rescatar tantas decimales como quieran, mientras que en el otro método del apotema por perímetro generalmente suelen usar hasta 2 decimales, y ahí es donde están algunos detalles con los números. Si en lugar de 5.19 hubieran redondeado a 5.20, les hubiera quedado lo siguiente. Les hubiera quedado 93.6, un valor más cercano, pero ya se estaría pasando de valor. Si no hay ninguna duda hasta aquí, entonces hasta aquí termina el video. La conclusión es que hay dos formas de sacar el valor del área de un polígono regular a partir de 5 lados. Método 1, apotema por perímetro sobre 2. Método 2 es el número de lados del polígono por la longitud de uno de ellos al cuadrado, todo ello sobre 4 veces la tangente de 180 entre n. Que tengan un buen día y dejen un like al vídeo.